acuerdo a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución de la República, los señores ciudadanos que han sido electos para desempeñar los cargos de presidente y de vicepresidenta de la República deben prestar a este cuerpo y a través de él a la nación la declaración que corresponde. Invitamos entonces al compañero señor Yamandú Orsi, presidente de la República electo, a formular la declaración constitucional. Gracias. Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Muy bien. Señor Yamandú Orsi, en virtud de la declaración que usted acaba de pronunciar ante esta Asamblea General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución de la República, queda usted investido en calidad de presidente de la República. Estamos en la Plaza de Independencia a minutos de que comience el traspaso de mando, luego de vivir una instancia muy emotiva en el Palacio Legislativo, en el que el presidente Yamandú Orsi juró por su honor respetar la Constitución. En esto de que está planteado la inconstitucionalidad, se están vulnerando dos artículos, 47 y 188, que tienen una particularidad, no surgen del sistema político en realidad, ¿no? Hay una participación muy grande ciudadana. ¿Cómo influye eso en esto? ¿O qué lectura haces vos, por ejemplo, de eso? Bueno, deberíamos empezar diciendo que el contrato que tenemos los ciudadanos con los gobernantes es la Constitución. O sea, ese es el contrato principal de cualquier país democrático y republicano como el nuestro. Lo que obliga a los gobernantes a respetar ese contrato. Es más, es habitual la referencia al presidente como primer mandatario. Mandatario porque está cumpliendo un mandato que le da la ciudadanía, el pueblo. Y o sea, que cualquier norma constitucional es un contrato que obliga a los gobernantes a respetarla. Nos obliga a todos a respetarla, pero a los gobernantes especialmente cuando establece derechos. Y en este caso, la legitimidad del texto es aún mucho mayor, porque como bien decías, no es un texto que nace del sistema político, es un texto que nace de una iniciativa popular. Recordemos que toda modificación del texto constitucional es un proceso complejo que termina con un plebiscito, o sea que la gente siempre tiene que ratificarlo. Pero muchas veces las primeras etapas de ese proceso de modificación nacen del sistema político. En este caso, se da la particularidad de que el texto nace de una iniciativa popular. Es decir, la gente, el pueblo, se junta, cumple con los requisitos que la Constitución establece, redacta una papeleta. Este es un texto redactado por el pueblo y después avalado con una cantidad de votos que pocas veces se ve en los plebiscitos de reforma constitucional. Son los dos artículos que estarían siendo vulnerados en este caso, ¿no? Estas dos iniciativas que nacieron de la gente. Son los dos artículos que están siendo vulnerados y cuya interpretación además está siendo hecha en el caso de Fosse, que también integró la comisión en su momento, pero hoy por hoy de la propia comisión que está promoviendo un juicio. Ya promovió uno y ahora inicia otro, planteando justamente que este contrato es nulo por vulnerar el artículo que la propia comisión redactó. Juan, cuando hablamos de la nulidad, ¿no? Esto que están pidiendo ustedes, la nulidad del proyecto, corregime, que vos sos el que sabés. Tengo entendido que hay distintos tipos de nulidad, ¿no? La absoluta, la relativa. ¿Cuánto condiciona eso? ¿Van por una en especial? ¿Cómo es el tema ahí? En este caso es un ejemplo de nulidad absoluta. Es decir, la vulneración de una norma con las características que tiene el artículo 47
y el 188 acarrea la nulidad absoluta del contrato. Es como si el contrato no hubiera existido. Por lo tanto, también la nulidad declarada judicialmente surte efectos económicos en este caso, porque no hay nada para reclamar a propósito del contrato firmado, porque el contrato era nulo. Y esto tiene que ver con la redacción específica que tuvo el artículo 47. El artículo 47 se redactó para evitar neptunos. A tal punto que no solamente el texto fue corregido hasta en aquel momento por el profesor Casinelli Muñoz para que la redacción fuera aún más clara, cuando el texto dice el abastecimiento, la papeleta original decía el abastecimiento deberá ser prestado exclusivamente por personas estatales, y el profesor Casinelli Muñoz sugirió que a la papeleta se le agregara exclusiva y directamente. Y les dijo a los promotores para que no les pongan un privado en el medio para cumplir con una parte del proceso de abastecimiento de agua potable. Lo que está pasando con Neptuno. Pero tan es así que el propio texto del 47 estableció un párrafo que no es habitual en ningún otro artículo de la Constitución, y es el que establece que cualquier contrato, autorización o concesión que se diera violando estas disposiciones, dice la Constitución, deberá ser dejado sin efecto. O sea que la propia Constitución estableció hasta la obligación de dejar sin efecto, en este caso es un contrato, ahí dice autorizaciones o concesiones, obviamente no se podía prever exactamente la palabra, pero es lo mismo, que violaran las normas que estableció el artículo 47. Y en el caso del 188, que prevé la posibilidad de que el Parlamento, con mayorías especiales, establezca el cumplimiento de fines del Estado a través de la participación público-privada, excluye especialmente el agua potable y el saneamiento de la participación público-privada. Quiere decir que la filosofía de la reforma del 47 fue clarísima. Y si a alguien le quedara alguna duda, los que la redactaron, los que la llevaron adelante, los que la impulsaron y la consagraron en la Constitución son los que ahora están diciendo este contrato es nulo. Juan, te traslado una pregunta que probablemente mucha gente se está haciendo al mirarnos, al escucharnos, ¿no? Bueno, se firmó el contrato, ustedes están pidiendo que esto se anule. ¿Y qué pasa con las consecuencias legales o económicas que puede llegar a tener precisamente anular este contrato? Bueno, si se lograra la declaración de nulidad no tendría ninguna consecuencia legal. Es decir, es como si no se hubiera firmado el contrato. Por lo tanto, la nulidad es un camino interesante, incluso en este momento de renegociación, como se dice entre comillas. Yo coincido con Mariana que es difícil, la Constitución no se renegocia, porque para renegociarla hay que cumplir con los procesos que la propia Constitución establece. Si queremos que la Constitución diga otra cosa, tenemos que cumplir con los requisitos que la Constitución dice para reformarla. Por lo tanto, renegociar la Constitución no se puede, o mejor dicho, no se puede en estos términos. Y ahí hay un problema grave para el gobierno, porque además el espíritu de la Constitución y de la ley que reglamentó la Constitución exige la participación de la gente. Entonces, si fuera que hay que renegociar el contrato, tendríamos que hacer participar a la gente. De todas maneras, el proyecto Neptuno es un ejemplo muy interesante. Cuando hablamos de agua y de fuentes de agua, para que luego sea de consumo humano, solemos pensar en las fuentes superficiales, ¿no? Como en este caso el Río de la Plata, como fuente alternativa a Santa Lucía, por lo menos para la zona metropolitana. Que no es del todo así, pero bueno, pero en principio pensamos en eso. Pero en el caso de Neptuno, la lucha por el agua no solamente involucra la fuente superficial, que en este caso es el Río de la Plata, también involucra el cuidado de las aguas subterráneas. Porque vecinos de San José, una de las objeciones que están haciendo, y los científicos la han avalado, es más, el único estudio que se hizo en el Uruguay, no lo hizo ni las empresas, ni lo hizo el Ministerio de Ambiente, ni lo hizo la OCE, lo hicieron los productores de San José, determina que la reserva de agua bruta que se pretende colocar en Arasatí, tanto como el depósito de lodos provenientes de la potabilización, ponen en riesgo el acuífero Raigón. Entonces, el proyecto Neptuno no solamente es un tema para discutir sobre la utilización de las aguas superficiales para eventualmente lograr que sean de consumo humano, sino también pone en riesgo la contaminación de las aguas subterráneas. Es decir, es un tema que nos obliga a pensar el cuidado que tenemos que tener con las fuentes de agua, pero también con las fuentes subterráneas de agua. Así que toca esos dos puntos el proyecto Neptuno.